Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién podremos ir? Solo tú tienes palabra de vida eterna. San Juan 6:68. Parroquia El Buen Pastor de Apancoyo presenta su espacio de evangelización. Tu palabra me da vida. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Hola, ¿cómo está? Un gusto saludarle y como siempre en sintonía con la palabra de Dios. Hoy celebramos a Nuestra Señora del Rosario, nuestra parroquia está de fiesta copatronal y un saludo muy cordial pues a todos los que están celebrando en sus comunidades a Nuestra Señora del Rosario. Especialmente saludamos a los dominicos que tienen su parroquia en el centro de San Salvador dedicado precisamente a Nuestra Señora del Rosario. Así también en todas partes del mundo tantos templos, tantos santuarios dedicados a Nuestra Señora del Rosario. Un poco de historia nos cuenta que el 7 de octubre de 1571, el occidente fue salvado de la amenaza turca mediante la victoria de los cristianos en la batalla naval de Lepanto. Dicha victoria se atribuyó al rezo del rosario, y aunque este hecho histórico se ha convertido ya en algo remoto, la Iglesia nos invita a descubrir en el rosario el sitio que ocupa la Santísima Virgen en el misterio de la salvación. Pidamos al Señor pues y a nuestra Madre Santísima que nos ayuden a tener una gran devoción por el Santo Rosario que resume de alguna forma también el Evangelio. La palabra de Dios la tomamos hoy de la carta de San Pablo a los Gálatas capítulo 2 versículos del 1 al 2 y del 7 al 14. Queridos hermanos, después de 14 años volví de nuevo a Jerusalén con Bernabé y también con Tito. Regresé porque Dios me lo había revelado. Ahí, en una reunión privada con los dirigentes, les expuse el evangelio que predico a los paganos. Hice esto para que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles. Todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el evangelio a los paganos, como Pedro había recibido la de predicarlo a los judíos, porque aquel que le dio poder a Pedro para ejercer el apostolado entre los judíos, me lo dio a mí para ejercerlo entre los paganos. Así pues, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como las columnas de la Iglesia, reconocieron la gracia que Dios me había dado y nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de perfecta unión y para expresar su acuerdo de que nosotros nos dirigiéramos a los paganos y ellos a los judíos. Lo único que nos pidieron fue que nos preocupáramos por los pobres, cosa que he procurado cumplir con solicitud. Más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía, yo me le enfrenté, porque era digno de reprensión. En efecto, antes de que llegaran algunos judíos enviados por Santiago, Pedro solía comer con los paganos convertidos, pero después empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados. Los demás judíos convertidos imitaron su ejemplo, tanto que hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria. Entonces, cuando vi que Pedro no procedía rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, le dije delante de todos: si tú, que eres judío, vives como un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos a que vivan como judíos? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 116 vamos a responder: bendito sea el Señor. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos, porque grande es su amor hacia nosotros, y su fidelidad dura por siempre. Bendito sea el Señor. El Evangelio de este día lo tomamos de San Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Un día, Jesús estaba orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día,
y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando hoy a Nuestra Señora del Rosario y nos alegra mucho también decir que nuestra parroquia, el Buen Pastor, está de fiesta copatronal. Hoy no podemos hacer muchas actividades, a pesar de eso, hemos estado haciendo la novena a las 5 de la mañana, rezando el Santo Rosario con distintas comunidades que nos han visitado de los distintos sectores, cosa que agradecemos mucho y que al mismo tiempo felicitamos porque sabemos que eso nos une también como gran comunidad parroquial. La palabra de Dios en este día nos invita hoy a tener en cuenta la comunión que debe haber entre los que trabajamos predicando el Evangelio. Pablo, Bernabé y Tito han ido a Jerusalén después de 14 años de evangelización. Ellos han regresado a ver a los apóstoles y en señal de comunión les explican la forma en que están trabajando con las comunidades que han fundado. Y los apóstoles reconocen que el trabajo de Pablo con los paganos ha sido un trabajo verdaderamente hermoso y especialmente reconocen que esa gracia, esa vocación, esa misión la ha recibido del Señor Jesús, al igual que Pedro ha recibido el encargo de predicarle el Evangelio a los judíos, mientras que Pablo se dedicó a los paganos. Esto ha alegrado a Pablo. La única observación que les han hecho es que deben preocuparse por los pobres. Quiere decir, pues, de que ellos se preocupaban mucho de la predicación, pero habían dejado a un lado el trabajo con los más necesitados. Quiere decir, pues, la obra social, las obras de caridad directamente con grupos de personas muy pobres. En este sentido, Pablo ha reconocido y dice, nosotros estamos tratando de cumplir esa observación que se nos ha hecho porque nosotros queremos estar en comunión completa con la iglesia que se ha fundado también en Jerusalén. Ahora, Pablo también es sincero con la comunidad de los Gálatas y les dice, cuando Pedro hizo algo que no estaba bien, fue el hecho de que Pedro, cuando iba a comer con los judíos que se habían convertido al cristianismo, estaba con ellos, compartía, pero de un tiempo en adelante como que ya no comía con ellos o se alejaba de ellos para no crear supuestamente malos entendidos con los judíos que no se habían convertido. Recordemos que todavía en ese momento hay muchas fricciones, mucha persecución. Pablo le echa en cara a Pedro el hecho de que no es coherente, porque los judíos que se han convertido al cristianismo ya no practican el judaísmo. Tampoco Pedro practica el judaísmo y quiere de alguna forma hacerles ver de que el judaísmo todavía es importante. Al menos eso es lo que Pablo observa y se lo hace ver. Eso es lo que nos consigna pues hoy la primera lectura. En el Santo Evangelio, en cambio, los discípulos han pedido a Jesús que les enseñe a orar porque era una práctica que también tenían todos los demás maestros de la ley. Todos los rabinos enseñaban a sus discípulos a orar. Normalmente, la oración común que se hacía entre los judíos es la oración con los salmos. Pero en este caso, Jesús enseña una oración diferente. O sea, no es que diga los salmos no son importantes, sino Él enseña una oración más sentida, más en relación con el Padre. Precisamente enseña a los apóstoles a decirle Padre a Dios. Al igual que Él le llama Padre a Dios, también ahora los apóstoles le dirán Padre y todos los cristianos le llamaremos Padre a Dios a través de esta oración del Padre Nuestro. Vemos que es una oración preciosa, cada uno de sus artículos está explicado minuciosamente en el Catecismo de la Iglesia Católica, que sería bueno que nosotros también le demos una ojeadita para profundizar acerca del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración preciosa, cada una de sus peticiones, cada una de sus partes, vale la pena que la meditemos y no la digamos de forma automática, sino que hagamos esa oración desde el corazón, desde nuestra fe. Y especialmente, pues, ahí le pedimos al Señor que nos dé el pan de cada día. Dentro de esa petición no solamente pedimos el pan para nuestras mesas, también estamos pidiendo el pan de la Eucaristía, que es Cristo mismo que se nos da en alimento. Y también pedimos
ser perdonados de nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y finalmente pedimos al Señor que nos libre de caer en el mal. Pidamos al Señor, pues, que nosotros también podamos llevar adelante ese aprendizaje de la oración y que el Padre Nuestro para nosotros sea no una oración dicha de carrera, automática, sin darnos cuenta lo que decimos, sino que cada vez que la digamos tomemos más conciencia de nuestro ser hijos y por lo tanto de nuestro ser hermanos entre nosotros, con la comunidad. Vamos a orar precisamente con esa oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, hemos escuchado cómo San Pablo nos cuenta ese momento tan hermoso del encuentro que tuvieron con los apóstoles después de 14 años de trabajo misionero. Es un momento culmen de la evangelización. Ya nos podemos imaginar esa reunión que tuvieron. También hemos escuchado cómo Pablo es sincero y le dice a Pedro, mira, si tú realmente estás predicando el Evangelio de Jesucristo, déjate de cosas y come con los judíos que se han convertido, sin temor a los otros o al que dirán. También en la oración del Padre Nuestro se nos ha enseñado a dirigirnos a Dios precisamente como Padre y al mismo tiempo pedirle el pan de cada día y así también, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, recibir de Él el perdón. Y por último, pedirle al Señor que nos libre de caer en el mal, en el pecado. Vamos a quedarnos con este canto. Hasta la próxima y que Dios les bendiga. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
porque la fe viene por el escuchar la palabra de Dios. Romanos 10:17. Parroquia El Buen Pastor de Apancoyo presentó su espacio de evangelización. Tu palabra me da vida. Nos escuchamos en un próximo espacio.